La invitada de hoy, buscando respuestas a las grandes incógnitas por las que siempre se sintió atraída desde muy joven y atravesando una situación familiar compleja, es que inicia su formación académica en un centro de enseñanza donde se imparte formación religiosa. Estos inicios le han permitido tener la mente abierta a aprender cosas nuevas, a explorar nuevas disciplinas o temáticas y sobre todo a aprender de otros. Para satisfacer su interés y fortalecer sus conocimientos, es que realiza sus estudios de filosofía y educación, lo cual le ha permitido dar respuestas más claras de sus incógnitas. Le ha ayudado a ir generando nuevas inquietudes, reforzando su pensamiento crítico y a seguir sus intuiciones. En el ámbito académico ha impartido clases en distintas universidades sobre lógica, filosofía aplicada y sistemas de pensamiento, metafísica y filosofía de la religión, así como participado en distintos proyectos académicos que implican planeación y estructura de programas educativos, actualizaciones y diseños curriculares. Una mujer intuitiva y crítica, hoy nos acompaña en Corderos y Leones, diálogos críticos en educación. Sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer programa de Corderos y Leones, diálogos críticos en educación. El Grupo de Investigación en Estudios Sociales Críticos ha planeado una serie de entrevistas para hablar, establecer, delinear y caracterizar lo que implica un estudio crítico en educación. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Irma Alicia García Contreras, quien es una filósofa destacada, con grandes aportaciones, pero sobre todo con una visión crítica, con propuestas y sobre todo con una opinión que sirve mucho a la educación. Tiene una enorme experiencia en la parte educativa, sobre todo en las cuestiones curriculares, en el diseño curricular, en su evaluación e implementación en diferentes universidades. Con la Universidad de Jalapa ha trabajado y colaborado en la elaboración, implementación y también evaluación del modelo educativo EduGestión. Y por eso hoy es un gusto recibir a Irma. Irma, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, César. Pues gracias por invitarme a estos diálogos y gracias por esa presentación, tal vez un poco excesiva, pero gracias. Muy bien, Irma. Fíjate que lo que estamos buscando en este programa, como te lo había platicado, es caracterizar sobre todo a la crítica. La crítica es un concepto que normalmente en educación nos evoca profundidad en los estudios y normalmente se vuelve un ideal formativo, es decir, formar estudiantes, mujeres, hombres críticos. Y hoy precisamente vamos a discutir un poco de eso, Irma, pero quisiera empezar con algo un poco más personal. Tú tienes una formación que llama mucho la atención porque aunque eres, diría yo, una filósofa de cepa, es decir, lo traes desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, tienes estudios en educación, pero lo cierto es que tu formación de grado lo haces en un ambiente religioso. Y en ese ambiente religioso, digamos que sabemos pues digamos el tipo de educación, el dogma, ¿no? que implica, cómo es que se da ese proceso educativo en ti y sobre todo desde una filosofía. Bueno, a ver, yo sabía que quería estudiar filosofía, no sabía muy bien qué era la filosofía, como creo casi todos los que entramos muy jóvenes a la licenciatura, pero tenía cierta idea porque me gustaba leer a los griegos, los diálogos de Platón sobre todo, y quería decía, esto es como lo mío. Tengo que decir que primero presenté examen para psicología y quedé en la Facultad de Psicología. Ahora agradezco mucho no haber continuado esos estudios en psicología. Creo que a mí me funcionó más continuar por la filosofía, pero siempre está la idea de qué va a vivir uno si estudia filosofía y esas críticas que vienen en el entorno familiar. Pasó la situación de que pues hubo una situación fuerte en mi familia, mi mamá falleció y eso generó una ruptura familiar completamente
y por esa situación hubo una gran necesidad económica y yo no tenía de pronto posibilidades de estudiar en ningún lado. Y yo sabía que en los seminarios dan formación en filosofía y en teología, y fui a solicitar permiso para entrar al seminario mayor de la ciudad donde estaba. Y bueno, tuve la fortuna, el privilegio de que me permitieran estudiar ahí junto con los seminaristas. Yo no soy, tú lo sabes, particularmente religiosa ni creyente de alguna fe, pero agradezco mucho al seminario, a la Iglesia Católica, porque estuve 3 años en toda la formación de licenciatura en filosofía junto con los seminaristas, y además, como dije, estaba pasando por una situación económica fuerte, muy grave, y ahí mismo comía, ahí utilizaba los libros de la biblioteca, y bueno, para mí fue un gusto enorme, un privilegio, y tuve la fortuna y estoy muy agradecida con el seminario y con los sacerdotes que me dieron clase. Y después de que salí del seminario, pues no eran estudios en ese entonces oficializados por la SEP, y bueno, ya después estudié en una universidad también de corte religioso. Pero tengo que decir que los estudios en el seminario, aunque uno puede pensar que son un poco más cerrados y todo, de hecho no, era un ambiente muy crítico, de mucho estudio. Bueno, los seminaristas tienen la fortuna de estar ahí todo el día nada más para estudiar. Entonces, en la mañana, estoy diciendo la dinámica de este seminario específicamente, se dedicaban a las clases, después la comida, ejercicio, y en la tarde a la lectura. Entonces, pues los chicos, en un ambiente ideal, digo yo, estaban dedicados a estudiar, y ahí pude participar de eso. Hicimos muchas lecturas con una visión muy crítica. Creo que los más críticos a la Iglesia pues están dentro de la propia Iglesia, ¿no? Entonces, pues fue interesante. Claro que sí, la formación fue muy clásica, una revisión al mundo helénico, y después, por supuesto, toda la historia medieval, haciendo mucho énfasis en la filosofía de Tomás de Aquino y en toda esta filosofía fuerte, digamos, para la Iglesia, que ayudó a fundamentar mucho de su teología. Claro, y fíjate qué interesante esto que nos estás comentando. Y como dije al principio, este programa lo hemos denominado Corderos y Leones, diálogos críticos en educación. Y una pregunta que tenemos aquí es, ¿en qué momento se pasa de cordero a león? En el sentido, ¿en qué momento dejas de, digamos, de solo leer el texto, de conocer la teoría, a el momento donde vas a posicionarte frente a las situaciones, obviamente con una opinión, y observar esos elementos? ¿En qué momento consideras que sucede, teniendo pues este contexto donde pues nos comentas que sí había un ambiente crítico, donde sí había discusión, entendiendo que era pues religioso? Pues yo no creo que haya pasado a Leona, salvo si estamos hablando de la leona dormida. En un karaoke podemos tener un duelo, pero no creo yo que tenga esta visión tan crítica como tú dices. Ni siquiera creo que tenga una crítica realmente. O sea, ¿qué quiero decir con no tener una? Tengo intuiciones. O sea, tengo intuiciones de que algo no funciona en la educación en general. Pero esa intuición, pues creo que la tenemos todos los que atravesamos por la institución educativa, ¿no? Principalmente como estudiantes, y no necesariamente hasta la universidad, posiblemente desde la primaria, ¿no? Hay como una intuición de que algo no está funcionando como debería de funcionar, no sé. Yo recuerdo, por ejemplo, que como todos los niños, pues era una persona muy curiosa, quería saber, y pues la escuela no te daba esas herramientas para saber. Al contrario, la escuela es un espacio donde
donde se disciplina uno, pero no necesariamente hacia el conocimiento, ¿no? Sino en una organización física del espacio, de estate quieto. Estoy hablando ya hace muchos años que yo estudié, creo que ahora ya hay otro tipo de escuelas primarias, pero cuando yo estudié más bien había una disciplina muy rigurosa y en un lugar donde se supone vas a aprender y te elimina esta visión de curiosidad y de querer aprender, pues uno intuye que algo no está del todo bien, pero yo no podría decir que eso es una crítica, porque no es un desde dónde no está bien, no hay una, pues no tengo una estructura para decir, estoy criticando estos elementos de la educación, o esta es mi propuesta para mejorar. ¿Desde dónde podríamos decir que no está bien? No estoy diciendo que todo lo educativo esté mal, pues seguramente funciona y funciona muy bien para algo. O sea, todos los que estamos aquí pasamos por la escuela y sé leer y sé escribir y todas las herramientas intelectuales que tengo, pues seguramente se formaron alrededor de la institución educativa. Pero hay algo, ¿no?, que queda uno pensando, pero ¿qué no está funcionando? ¿Para qué sí está funcionando, ¿no? ¿Y para qué no está funcionando la educación? Pero insisto, no es que tenga una crítica como tal, lo cual pues celebro mucho estos diálogos que estamos empezando, pues contigo, con el doctor Rubén, con la doctora Rebeca, con los otros compañeros, porque esto nos permite sí construir una crítica, o sea, ver precisamente qué es lo que no está funcionando, establecer una estructura a partir de lo cual podemos generar una crítica y pensar juntos, ¿no? Y con esto quiero que retomemos esta idea de diálogo. A veces cuando se graba algo y ya queda en una red, parece que ya es como labrado en la piedra, ¿no? O sea, que ya estamos diciendo y llegando aquí a grandes verdades, pero la verdad es que no es así. O sea, un diálogo es precisamente un proceso de construcción de pensamiento. Es un proceso donde estamos aquí platicando contigo y en los otros programas con otros compañeros, pero también hay un diálogo que tenemos fuera de aquí con nuestros demás compañeros y vamos generando un pensamiento, vamos generando juntos una forma de entender lo educativo y como tal, este diálogo, que es un proceso, también tiene la característica de ser efímero. O sea, lo que quiero decir con esto es que gran parte de las cosas que estamos aquí comentando son pues cosas que pienso en un momento dado, en un contexto determinado, pero que seguramente no va a ser lo que voy a estar pensando en unos meses después de que estemos avanzando en los diálogos, y quisiera que pensáramos eso, que este proceso, las palabras que se dicen aquí pues tienen esta característica efímera, que aunque estén grabadas, más bien lo que estamos viendo es el proceso de pensamiento para poder establecer una crítica del fenómeno educativo. Y estoy, creo que totalmente de acuerdo contigo, Irma, pero también es cierto, he tenido la fortuna de trabajar varios proyectos contigo, y la verdad es que siempre has señalado ciertas ausencias, un gran número de inconsistencias, de incoherencias, y en ese sentido considero, y te considero una mujer bastante crítica o con intuiciones que muchas veces se llegan a fundamentar, a explicitar, pero como tú decías, esto es un diálogo, y yo te quisiera hacer una primera pregunta aquí. Cuando uno entabla, y tú has participado en muchos diálogos de educación superior sobre todo, cuando uno entabla estos diálogos, ¿cuál es la justificación? O sea, puede ser un fin, más bien, ¿cuál puede ser un fin de establecer estos diálogos, pero desde esta postura crítica? Que tú has dicho, un poco has dibujado que la crítica tiene una estructura, que debe tener, pues sí, un cometido. ¿Cuál sería desde tu punto de vista? Pues cuando digo algo intuyo que no está bien, ¿no? Y que intuimos, que ya hemos platicado en otras ocasiones, ¿qué es eso que de entrada podemos decir no está bien? A ver,
La institución educativa no es algo que esté solo, ¿no? Es una institución social y forma parte de todo un Estado. Y lo que no está bien, a mi juicio, es esta sociedad que tenemos ahorita, ¿no? Si pienso en México, en la actualidad, ¿qué es lo primero que pensamos cuando decimos, a ver, una radiografía del México actual? A mí, lo primero que se me viene a la mente es, en primer lugar, la violencia. O sea, tenemos un México que diario hay entre 70 y 80 muertos, ¿no? Tenemos más muertos diarios que países que están en guerra real, o sea, países que están en un estado de excepción de guerra, y nosotros, en realidad, esta es nuestra normalidad, no es un estado de excepción, nuestra normalidad es un estado con una violencia terrible, y una violencia que está principalmente dirigida a aquellos sectores de la población que se perciben socialmente más vulnerables. Personas racializadas, niños, mujeres, ancianos. Claro, es tanta la violencia que termina pegándonos a todos, pero ya hablando en estadísticas, pues sabemos que está en ciertos sectores vulnerables más fuerte que en otros lados. Entonces tenemos un país violento. Tenemos un país donde no se confía en las instituciones públicas, no solamente en las instituciones educativas, sino en todas nuestras instituciones, en la iglesia, en aquellos que tendrían que procurar la justicia, pues en general, en estas siempre hay una mirada de recelo hacia estas instituciones. Tenemos un país donde no hay una correcta o una equilibrada distribución de la riqueza, ¿no? Y además ahora parece ser que va a venir peor, porque tenemos ya algunos meses en que se está hablando de que viene una crisis, ¿no? Ya nos han anunciado que ya estamos así de una crisis terrible como no ha habido en años. Poco a poco nos damos cuenta, cuando uno va al súper, cuando uno va al mandado, que las cosas cuestan más, pero parece ser que ahora habrá una escalonada muy fuerte en la subida de los precios, y además esta situación de desigualdad en la distribución de la riqueza genera pocas expectativas, sobre todo en los jóvenes. Uno entras a Twitter, a TikTok y todas estas redes sociales y ves un poco como la esperanza de los jóvenes en sus deseos. No tienen mucho la esperanza de poder tener una casa propia o de poder, para nada tienen la esperanza de poder ahorrar para la vejez y tener un retiro. Eso no es algo que esté siquiera en el panorama de la juventud y no tan juventud, o sea, de las personas de 40 para abajo. No hay esa visión de vida, porque no lo perciben como algo a lo que puedan llegar a tener. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede tener? Pues un vivir día a día, un disfrutar de las experiencias de manera rápida, cobrar y gastarse casi inmediatamente, porque además estamos en una visión hipercapitalista de esta necesidad de la adquisición rápida, del estrenar, pues de estar al día con las compras, ¿no? Entonces tenemos esta situación económica. Tenemos además un país que no hay espacio para la gente mayor, no hay espacio laboral, no hay espacio afuera socialmente, un lugar donde se puedan reunir los ancianos, un lugar donde pues no sean marginados, ¿no? Pues todo esto es a grandes rasgos, una radiografía de lo que yo pienso que es nuestro México ahorita. Y con esa radiografía no basta con una modificación en el sistema económico o en el sistema político. Necesitamos que las instituciones, como la institución educativa, fortalezca, si es que queremos un cambio, ese cambio y hacia dónde. Cuando yo decía la educación, la institución educativa sirve para algo, pues obviamente que sí ha servido, y ha servido para mantener el status quo, o sea, ha servido para que esta sociedad siga como está, y funciona muy bien en ese sentido. Pero
Pero cuando ya no nos gusta esta sociedad que hemos conformado, pues tendremos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que cambiar. Y como decía, la institución educativa no está fuera de los otros sectores sociales, se integra en esos sectores y ayuda con estos sectores a una transformación social. Ayer revisando algo para el día de hoy, estaba revisando a este filósofo Theodor Adorno, tiene un pequeño texto que de hecho fue un programa de radio, una entrevista, que se llama Educar después de Auschwitz. Y claro, está dirigido específicamente para la Alemania de posguerra y para pensar la educación en esta Alemania que había llegado a la barbarie, y él lo que dice es hay que educar para que la barbarie no se repita. Me sentí de pronto que esas palabras que fueron realizadas en otro contexto cabían muy bien en este contexto, en la sociedad mexicana actual. De pronto lo que necesitamos es una educación para detener la barbarie, para detener la terrible violencia que hay allá afuera, ¿no? Para detener este hipercapitalismo, para detener las injusticias sociales, para detener esta mala distribución de la riqueza. A mi juicio, desde ahí podemos pensar esta crítica a la educación, pensar que la educación tiene que servir no para generar relaciones alienadas ni alienantes como ha servido hasta ahorita, sino generar relaciones de libertad, o sea, en pro de la autonomía de los individuos. Y bajo esta serie de ideas que comentas, un fin que implica, parece que un reto ya de suyo importante, porque lo que estás comentando es la educación para cambiar la realidad social que vivimos cuando, pues si recordamos estos orígenes de la institución educativa, en este caso la universidad, pues tú decías, lo que hace hasta hoy bien es mantener el status quo, mantener las tradiciones, y ahí ya hay un gran problema, ¿no? Donde la crítica precisamente empieza a tener una función social. Pues sí, hay que ver que obviamente ningún Estado va a generar una educación revolucionaria, o sea, ningún Estado se va a atacar a sí mismo, ¿no? Sin embargo, la situación social en México amerita soluciones drásticas, creo yo, no solamente en lo educativo. Hay que sí pensar un tipo de educación revolucionaria en beneficio de poder seguir manteniendo una nación, ¿no? Si no, nos vamos a destruir a nosotros mismos. O sea, hay que lograr un equilibrio, pienso yo, entre mantener aquello que consideramos valioso y cambiar aquellas cosas que hay que transformar en la sociedad. Pero para eso no podemos seguir teniendo el tipo de educación que tenemos hasta ahorita. Por ejemplo, ahorita hay una modificación en toda la currícula básica, ¿no? Estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Siempre la organización de lo que se da en clase, de los cambios curriculares, de los cambios didácticos, son unidireccionales. O sea, ni el estudiante, ni los padres de familia, ni nadie elige. Yo, por ejemplo, como docente, cuando doy clases, yo no elijo qué es lo que tengo que dar, ¿no? A mí me dan una serie de contenidos y cómo los tengo que dar, ¿no? O sea, mi participación como docente, la participación de los padres de familia, la participación de los propios estudiantes en esta transformación de la nueva escuela mexicana es mínima. Ya hay una directriz desde el Estado, y en este sentido podemos decir ideológica, porque la educación siempre también es ideológica, que marca un rumbo. Pues más bien creo que hay que romper un poco esa unidirección
y hay que tratar de participar todos en los cambios educativos. O sea, hay que involucrarnos en esos cambios educativos porque nos queremos involucrar en el cambio social. Bueno, hemos hablado en los otros programas a manera de dar voz precisamente a los que quedan invisibilizados o los que se han omitido o los que se han acallado sobre todo en estas temáticas. Yo la siguiente pregunta la quiero dirigir a la agenda, es decir, a los grandes temas, a los tópicos que unos diálogos en educación, desde obviamente la crítica, tienen que empezar a cubrir. Si bien ya has dibujado grandes temáticas, pero desde la radiografía de país que has compartido, como es la violencia, como es la desigualdad, como es la situación económica, pero ¿cuál sería tu propuesta de agenda, de grandes temas? Pues no tengo una propuesta, pero insisto, tengo intuiciones y creo que tenemos que sí pensar juntos, o sea, por eso es el diálogo, cuál es la finalidad de la educación, ¿no? Y teniendo clara esta finalidad, que al final de cuentas es construir una finalidad de la educación, podemos entonces ir ajustando todo lo demás, ¿no? La participación de los distintos sectores sociales en los procesos educativos, pero también cómo se construyen los planes de estudio, los modelos educativos, los modelos didácticos, pues todo lo demás. Ayer que estaba pues revisando un poco sobre estos temas, hasta me estaba como enojando, porque a veces percibo, pero con ese pesimismo que a veces me cargo, terrible lo que pasa con la educación. O sea, si es que simula una empresa, ¿no? Todos los procesos educativos van como simulando lo que es una empresa. Vamos como construyendo a bloques, como quien construye un carro, y parece ser que después de cubrir ciertos momentos, sale ese bloque, pero además no solamente simula el proceso de construcción que se da en una empresa, ¿no? Sino que además el estudiante desde que tiene, a ver, tú tienes hijas, yo no, ¿desde cuándo van a la escuela? A los 4 años. Desde los 4 años hasta que terminen su doctorado, van a estar ¿cuántas horas sentadas en un salón de clase? De 6 a 8 horas. Lo que están haciendo es enseñarnos a ser empleados. O sea, con esta disciplina que te digo, ¿no? Con esta conformación que se hace no solamente lo que entra a nivel espiritual, sino a nivel del cuerpo, ¿no? Tienes que aprender a estar sentado 8 horas diarias, sin moverte además, prestando atención al jefe, en este caso el profesor, y aprendiendo, lo cual quiere decir en la gran mayoría de los casos memorizando contenidos sin ningún tiempo además para la reflexión. Y además la reflexión no es algo que sea fundamental en la escuela, sino más bien la memorización. Contenidos. Exactamente, aprender estos contenidos que digo, aprender en el sentido de memorización, no porque memorizar sea malo, pero además tendría que haber esta reflexión, pero como pasamos por estos bloques donde ya se le puso ruedas al carro, ahora hay que ponerle el volante, entonces ya pasaron de estos años y ahora ya no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para que el estudiante descubra, no hay para que el estudiante vea sus propios intereses, porque tiene que descubrir o aprender los intereses de otro, ¿no? El cabal ya están en los contenidos, entonces, pues, digo, esa educación sirve para algo, para mantener el status quo, pero no es el tipo de educación que sirve para la autonomía del individuo y para liberarnos de relaciones alienadas. Y un poco lo que yo veo que en esta, como tú decías, no es una agenda que tengas pensada, pero que has puesto en el foco la discusión de los modelos educativos, de las didácticas, de sus evaluaciones, por lo mismo que ya mencionaste, que está formando empleados, ¿no? Y nos está capacitando para sí estar en una oficina, y todavía peor aún, ¿no?
empleados completamente disciplinados, ¿no? Alienados, que es lo que Pero además decías. un tipo de empleado que tampoco es el que pide el mundo actual. O sea, sobre todo ahora después de la pandemia, pues muchos nos cuestionamos ya el hecho de estar en una oficina, cuando parece ser se trabaja y se produce mejor estando en otros lados, pero en el fondo no creo que la educación tenga que ser para servir al capitalismo, a la producción del otro, sea para hacer rico al otro. A mi juicio, eso no es lo que tendríamos que hacer, y aunque, o sea, pensando que así fuera, se está haciendo ya mal, porque el estar sentado 8 horas no está capacitando para el empleado que requieren las empresas actuales, ¿no? Y esta ha sido como normalmente digamos, una bandera de trabajo para las personas que están pensando en propuestas educativas que transformen, que lo vemos de pronto un poco más en nivel de primaria, pero digamos los niveles medios, medio superior, digamos que les cuesta un poco más. En tu opinión, ¿en qué consistiría o qué caracterizaría pues la crítica en un diálogo de educación que precisamente se enfocara en la parte del modelo educativo, en la parte de la didáctica, de la evaluación, para no formar a este tipo de empleado que va a sufrir, digamos, hasta cierto punto una esquizofrenia, porque lo va a absorber un capitalismo, pero no el capitalismo que, digamos, mejor paga o que mejor genera condiciones, ¿no? Pues es que fíjate que creo que más que esta visión crítica hacia los modelos, tenemos que mirar las prácticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que realmente ocurre, o sea, los procesos en el aula, cómo se forma el estudiante, lo que obtiene el estudiante a lo largo de su carrera, por ejemplo, o sea, ver la práctica educativa. Obviamente intuimos que atrás hay modelos educativos, hay teorías educativas, pero a veces estas, como pasa en muchos casos, no llegan a la práctica educativa. Por poner un ejemplo, cuando se empezaron a poner de moda los modelos educativos, que cada universidad tuviera su modelo educativo, se hizo mucho énfasis en la formación integral. Y entonces cada modelo educativo visualizaba aquello que llamaba integralidad. Y esto quiere decir pues, que el ser humano es un ser complejo y que en esa complejidad tiene distintas dimensiones, y entonces esas dimensiones son las que se van a formar, todas y cada una de ellas, a lo largo de un proceso educativo. Y entonces pues cada universidad que construyó su modelo caracterizó esas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión intelectual, hay una dimensión psicológica, hay una dimensión biológica, hay una dimensión ética, cada uno le dio como quiso, ¿no? Caracterizó pues esas dimensiones. Y después, en los procesos educativos, ya en la práctica educativa, se suponía que se iba a formar a ese ser integral. Bueno, eso nunca ha pasado, realmente. Ha habido siempre esta idea, bueno, y esta parte ética, ¿no? Y esta parte biológica, pues realmente se forma en el aula, realmente se forma cuando yo estoy teniendo historia de la filosofía o estoy tomando algún otro curso. Pues más bien lo que nos enfrentamos es una serie de problemas, pues para ver que hay límites en lo que pasa en el aula y que tal vez toda esta otra parte no se alcanza a formar, o no con la misma intención que esta parte intelectual, lo que llaman intelectual. Sin embargo, está en los modelos. Podemos aquí revisar internet, entrar a las universidades, ver sus modelos educativos, y todos hablan de integralidad y todos hablan de una serie de dimensiones en el ser humano que van a formar, y que eso realmente no se traduce en una práctica educativa. Entonces creo que más que hacer esta crítica a ese ideal, porque el modelo al final de cuentas es un ideal, pues hay que hacer la crítica a lo que realmente está pasando, a lo que realmente estamos formando, ¿no?
Y ya sería como absurdo ver que hay una incoherencia entre el modelo y la realidad, porque pues lo que no nos interesa tanto lo que está escrito, lo que nos interesa es lo que se produce en la práctica educativa. Entonces, más bien yo jalaría el ojo hacia allá. Hacia la práctica educativa, que tiene escenarios diversos, porque no solo es el aula. Digo, en Así el aula es. está una parte sustantiva, pero hay otras áreas como precisamente la parte administrativa que tienen las escuelas, hacia la formación bueno, desde la selección, formación, evaluación de los profes, ¿no? Desde cómo se construye un currículum, por ejemplo, ¿no? Hay teorías curriculares y hay modelos de diseño curricular, pero parece ser que ya la práctica real de cómo se construye un currículum, hay elementos, por ejemplo, de poder dentro del grupo, de la cátedra de profesores, que tiene mayor peso que la teoría curricular, por ejemplo, ¿no? Entonces sería más interesante ver cuáles son esos elementos que realmente ayudan a construir un currículo. Sí, y de pronto, ¿sabes qué? Con esto que estás comentando, pienso en algunas críticas que dicen que es difícil precisamente tener una sociedad que aspira a una democracia, cuando el mayor tiempo que se pasa, que como tú bien lo dices ahorita, es en las escuelas, son organizaciones, son instituciones lo menos democráticas que conocemos, porque son autoritarias, verticales, y entonces parece ser que en el elemento educativo, que es aprender lo que uno ve y lo que uno convive, será complicado convivir en ambientes a los cuales no fuiste, ya no quiero decir educado en ese sentido formal, sino en el que lograste convivir. Pues sí, como decía hace rato, o sea, si no hay esta formación a la autonomía, y la autonomía implica principalmente el poder reflexionar tu actuar. Celebro mucho que estemos ahora en estos diálogos, porque desde hace tiempo veníamos platicando sobre poder hacer esta reflexión ética del profesor, por ejemplo, ¿no? Mucho de estos diálogos nos va a servir también para esta reflexión ética, que implica también apoderarse de tu propia práctica, de tu propio actuar. Con el estudiante, el hecho de que pasen como zombies por un proceso educativo es terrible. Bueno, funciona para algo, ¿no? Pero para transformar la sociedad, ¿no? Para transformar la sociedad, una sociedad democrática, una sociedad sin violencia o con menos violencia, una sociedad con mayor justicia, con mayor igualdad, pues implica que estos individuos sean autónomos. Claro. Y esto que es centrarse en la práctica, que es buscar precisamente la transformación social, ya cuando se hace de manera formal, Irma, pues sabemos que requiere un partir de, y ahí me estoy refiriendo al elemento teórico. Tú, para hacer este tipo de ejercicio, de práctica crítica, ¿no?, dentro de la educación, ¿verías que se tendrían que privilegiar o traer a escena algunas perspectivas teóricas? Oh, sin duda sí, es algo que tendremos que ir revisando en estos diálogos. Hay algo en pedagogía que casi todos los libros de historia de la pedagogía llaman pedagogía crítica, que más bien son autores de línea principalmente estructuralista, ¿no? Y no necesariamente pedagogos, como Foucault, como Althusser, como Bourdieu, que tienen una mirada hacia una crítica social y hacia las instituciones sociales, donde nos hacen ver precisamente que la institución educativa lo que hace es ser un reflejo pues del estado de poder, y por otro lado ayuda a que se siga manteniendo ese estado de poder, ¿no? Esa es la principal crítica en esta visión que llaman pedagogías críticas. Creo que podríamos tomar a ciertos autores de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt. Ayer que estuve leyendo un poco Adorno, pues considero que tenemos que tomarlo, a Horkheimer,
revisar, por supuesto. Ellos hacen una crítica muy particular, muy especial, que tiene en cuenta la visión freudiana y también la visión marxista, para desde ahí pues establecer un poco una crítica, una dialéctica materialista, podemos decir. Entonces creo que tenemos que remitirnos a esos autores, revisarlos, dialogarlos, ver que sí podemos pues traer para nuestra crítica, que sí nos sirve para lo que queremos transformar, y pues podríamos empezar con ellos, ¿no? En este sentido, Irma, bueno, uno de tus temas de interés a lo largo de tu vida académica ha sido la religión. Y en tu trabajo de investigación doctoral trabajaste o has trabajado a Foucault, entre otros, ¿no? Pero en esa línea precisamente que ya mencionabas del poder. ¿Cómo estudiar el poder en instituciones educativas que de entrada siempre aparecen como muy limpias, como muy ordenadas? De pronto uno habla de la educación y obviamente pues salen estos discursos, digamos, es el futuro de México, de cualquier país, el desarrollo. Uno puede decir soy docente y casi que adopta una moral, ¿no?, casi intachable, ¿no? Es decir, hay como un gran ambiente de pureza, por así decirlo, cuando entendemos que las organizaciones educativas de entrada son disfuncionales y que no todo sucede con la limpieza, ¿no? ni con las pertinencias que queden en el imaginario social. Entonces, ¿cómo cabe y cómo caracterizarías este estudio desde el poder, a lo mejor desde Foucault, ¿no?, a la institución educativa? Bueno, primero no estoy segura si todavía el profesor o la institución educativa sigue teniendo esta aura de pureza, ¿no? Yo creo que más bien eso es como de hace unos años, cuando Cantinflas hacía esas películas como muy de que era el profesor un poquito, pero no estoy muy segura si todavía el profesor sigue teniendo ese espacio social que le asignaba esta aura que tú me comentas. Tal vez en ciertos lugares sí, donde todavía la figura del profesor es una figura de autoridad, pero creo que en general ya no existe esa visión. Pero sí, la educación es el futuro de un país, en el sentido de que construye aquellos nuevos ciudadanos, ¿no? Y me habló de la educación en general, no solamente de la educación formal. Los procesos educativos son procesos civilizatorios y construyen al nuevo ciudadano. Por lo tanto, sí es el futuro de un país. La pregunta es ¿qué futuro quiere uno?, ¿no? Más bien es atrevernos a pensar la educación como procesos disruptivos, como procesos revolucionarios, para cambiar aquello que no nos gusta a nivel social y transformar en un país que sí nos agrade, ¿no? Pero en lo que queda podamos en el nivel vivir del ideal, de lo que estamos esperando, pero hace rato comentabas, no es posible de pronto, ¿no?, pensar una educación que no tenga una ideología. ¿No? Y en esta que tiene ideología, es decir, hay intereses, hay objetivos, hay quien establece los objetivos, y en ese sentido, entonces, ¿cómo el poder nos puede ayudar a visibilizar ese tipo de situaciones, si es que se pueden visibilizar? Siempre en los procesos educativos va a haber una ideología de fondo. O sea, cuando yo digo hay que mirar el país que queremos, es ya desde una mirada, ¿no? O sea, es ya porque considero que hay una mejor versión de México que la que tenemos, ¿no? Pero por supuesto es desde una mirada muy específica.
todo proceso educativo tiene atrás una visión ideológica y no hay que ser ingenuos en eso, más bien hay que dialogar sobre esa ideología y hay que ver si es lo que queremos, ¿no? Más bien, yo hace rato comenté, para mí lo ideal sería una visión que nos librara de esta hiperviolencia, que nos librara de este hipercapitalismo, que a mi juicio van de la mano, pero eso ya tiene una mirada, ¿no? Eso ya, no voy a decir que es una mirada enteramente marxista o roja, tampoco es por ahí, pero sí considero que gran parte de la violencia social que tenemos tiene que ver con esta visión hipercapitalista, y para mí un ideal sería poder romper algo de esa visión hipercapitalista, ¿no? Pero obviamente pues ahí va una idea de fondo. La situación con los diálogos es ponernos de acuerdo, pensar, criticar nuestra sociedad y juntos poder decidir hacia dónde queremos ir. Pero ya teniendo clara cuál es nuestra visión. A diferencia de lo que ocurre ahorita con esta transformación de la nueva escuela mexicana, que uno no ve ahí teóricos educativos, lo que uno percibe son ideologías educativas que no hay además mucha claridad de por qué esa visión y no otra, o quién lo decidió, ¿no? Pero habría que tener, y no porque tú lo hayas dicho, es solo por comentarlo, como digamos, tomar como el enemigo público a este hipercapitalismo, porque fíjate que el otro día yo leía un artículo donde traía un poco lo que Walter Benjamin y Theodor Adorno, que tú has de saber muy bien que eran, pues, tenían un gran gusto por la música, ¿no? Y explicaban, por ejemplo, hoy la música, dicen, deben ser canciones que duren entre 3 y 3 minutos con 30 segundos. Y en los primeros 30 segundos deben tener la parte, digamos, el clímax, ¿no? Y esto decía, ¿y sabes por qué? Bueno, porque ahora te pagan, el sistema de producción capitalista paga precisamente por reproducción y te paga 0.08 centavos por cada reproducción que te dan, pero solo cuenta si esa reproducción de que le inicia dura al menos los primeros 30 segundos, si no, no se considera una reproducción. Y cómo el artículo decía, cómo estos elementos se han pasado a lo que hoy se está viviendo, que es la educación a distancia o educación virtual, que dicen, claro, profe, necesitamos que hagas videos, tipo como estas plataformas de educación continua, que dicen videos que no excedan los 3 minutos, de 3 a 5 minutos, y que digas lo sustantivo en los primeros segundos, es decir, ¿cómo entenderías este tipo de transformaciones cuando la educación pues está reforzando el desarrollo social, pero si el capitalismo aquí o el hipercapitalismo que mencionas tendría que ser, digamos, el enemigo número 1? Pues más bien tenemos que pensar por qué. O sea, cuando me dices hay que dar esta clase y en los primeros 3 minutos, sí, pues seguramente yo no me he pegado a nada de eso en todos mis años de docencia, ¿no? Responder al mercado es algo que creo yo no necesariamente tiene que estar en los procesos educativos. Y vuelve la pregunta, ¿para qué es la educación? O sea, tenemos que establecer la crítica de para qué educar. O sea, si queremos educar para continuar y perpetuar este sistema hipercapitalista, pues entonces tengo pues que darles clases, microclases, ya hasta esos tantos minutos tal vez son muchos, y en lugar de tener una plataforma educativa, pues más bien tenemos un canal de TikTok, hacemos un baile mientras le estoy hablando de Platón o qué sé yo, y conquistamos un poco más, pero creo que no es esa la idea. O sea, tenemos que salirnos de la visión de consumo, tenemos que salirnos, vuelvo a la idea, ¿para qué es? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué son los procesos educativos? ¿Para qué tendría que ser la educación?
y cuando tomamos estas formas desde una visión de consumo, desde una visión de mercado, estamos dando pues al estudiante toda la disciplina de mercado. Claro. ¿No? Entonces, pues más bien tenemos que criticar eso. No estoy diciendo que no tenga, o sea, la educación tiene que ser eficaz, pero tenemos que encontrar los medios eficaces de darlo, y a veces la gente cree que esa eficacia tiene que ver con lo que hacen las agencias que venden productos, y eso sirve para algo, pero la educación tiene otra finalidad, y eso es lo primero que tenemos que ver, que criticar, que plantear, que pensar en conjunto. Y en esta crítica, obviamente has establecido, pues teniendo como fin precisamente el tipo de sociedad que consideramos que necesitamos tener y formar y conformar. ¿Considerarías que es pertinente hablar de una metodología, de un método, de una manera sistematizada de cómo hacer precisamente esta crítica para alcanzar digamos, este tipo de sociedad, sobre todo en la práctica educativa de lo que has comentado, considerando estos elementos, o no debe haber y se tendría que dejar libre esta parte de cómo hacer una crítica desde la educación? Pues mi primera idea es que hay que dejar libre, pero tenemos entonces el problema de que estos diálogos pues sean completamente caóticos, ¿no? Y en mira de darle orden al caos, tendremos que establecer, creo, como una ruta, una visión desde dónde, ¿no? Pero sí tengo terribles problemas con lo que el método en general ha causado a la educación, ¿no? Más bien creo que tendríamos que criticar los métodos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una fe absoluta en la metodología que me causa pues a veces como mucha extrañeza, ¿no? En lo educativo hay metodología para todo. Metodología de diseño curricular, metodología didáctica, metodología para evaluar. Estamos llenos de metodologías y pasos estrictos a seguir, y si te equivocaste este paso, no, pues ya no sirve, pero aparte si sigues todo bien, ¿hay garantía de qué? Pues parece ser que de algo, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer es criticar de dónde salen esas metodologías, para qué, ¿no? Mucho daño creo ya han causado, por ejemplo, en los en estos proyectos de tesis, estas metodologías de investigación. Más bien tenemos que ser críticos al método, y creo que esta visión crítica lo que nos tiene que llevar es a pensar más atrás de los métodos, como decirlo, antes de los métodos, pero estableciendo límites en nuestro pensamiento, no pasos, sino límites, desde dónde vamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Vamos a analizar de forma estructural el problema, lo vamos a analizar desde su finalidad, lo vamos a analizar, o sea, hay que tener orden, digamos, pero no necesariamente método. Estaría yo en contra, pues, de ese método, y más bien creo que con ese orden podemos sí criticar mucho de las metodologías que están a lo largo de todos los procesos educativos. Pero esta idea es bien interesante y provocadora, Irma, porque pues somos herederos de Sampieri. del método, bueno, pero más atrás, del método cartesiano, ¿no? A ver, pero el método cartesiano son 4 pasos, o sea, que no le podemos llamar método en el sentido que ahora se llama el método. Claro. O sea, el método cartesiano, que es analiza, separa, sintetiza, pues, o sea, sí, lo que hace uno en los procesos de pensamiento, pero no en el sentido de método que ahorita se tienen los métodos. De paso 1 hace esto, paso 2 hace esto con estos instrumentos, paso 3 hace... No, pues si hablamos de un método cartesiano, pues ahí sí, ¿no? Pero en ese sentido de elementos mínimos que hay que tomar en cuenta en la reflexión, pero no de 1, 2, 3, 4, ¿no?
el método kantiano, que también somos herederos de esta parte, pero creo que ahí está lo interesante. Tú decías Sampieri, ¿no? Digamos, creo que es más la versión que comentabas, de decir, existe del 1 al punto tal, y si usted ejecuta tal cual como casi una receta de cocina, obtendrá conocimiento, ¿no? Eso en investigación, pero eso mismo está pasando a nivel, por ejemplo, de la didáctica, ¿no? Hay diseños instruccionales y entonces en los primeros 5 minutos tienes que hacer una presentación de tu clase. Después en los siguientes minutos tienes que ver, retomar elementos de la clase pasada. Después regresas y haces un ejercicio y después y le dan a los profesores cuando hacen su planeación de clase o su diseño instruccional una serie de pasos, una serie de puntos, una serie de elementos que uno dice aquí. Para empezar, toda esa fantasía de la libertad de cátedra se pierde, pero en segundo, ¿realmente sirve? O sea, plantearnos si esas metodologías, tanto a nivel de didáctica, a nivel de diseño curricular, funcionan o no funcionan, y ya ni se diga a nivel de investigación en este sentido de desarrollo de las tesis, ¿no? Es que tú comentabas hace rato del tema como una producción, es decir, Ford, ¿no? Cuando precisamente hace su cadena de producción del modelo T, creo que es cuando confirma que si tú divides el proceso en n elementos y los sumas, pues te va a dar por resultado un auto, y tú hacías también ese símil, ¿no? Pero no somos autos, o sea, el ser humano no es un carro, claro. No es algo que pueda yo meter en un proceso de ensamblaje que cubra determinados pasos y que al final salga un carro, o sea, salga un individuo autónomo. Eso no funciona así, ¿no? No sé cómo funciona, pero así no. En solo para cerrar, ¿no?, el comentario, Irma, digamos que la idea de método, digamos, es más bien en la que estás observando, es centrar el proceso en esta n pasos donde te van a dar un resultado, pero no estarías en contra, por ejemplo, de esta idea de método a lo cartesiano, a Lacan, a la Newton, ¿no? Estoy a favor de establecer parámetros de reflexión desde donde podemos interrogarnos cosas. Parámetros de reflexión desde donde se puede hacer una investigación o una tesis, parámetros de reflexión desde donde podemos construir juntos un diseño curricular, parámetros de reflexión desde donde construimos una visión didáctica, pues más que pasos, más que recetas, ¿no? Bien, y si preguntamos, ¿no?, ¿cuál sería la justificación, aunque me lo has estado dibujando, ¿no?, en toda la entrevista, Irma, ¿para qué hacer, ¿no?, por qué hacer diálogos críticos en educación? O sea, ¿cuáles serían tus intuiciones? Porque no estamos contentos con lo que tenemos ahorita, porque nos damos cuenta que la sociedad, que el México que hemos construido, por un lado con las instituciones educativas, junto con otras instituciones, porque dije no está sola, pues no es no es el mejor México posible, de hecho es uno bastante peorcito, y tal vez si transformamos en conjunto lo educativo, si analizamos críticamente en qué estamos fallando en nuestros procesos educativos, podemos con el tiempo ir transformando nuestra sociedad a una sociedad menos violenta, a una sociedad donde no haya grupos vulnerables, a una sociedad donde los ancianos tengan un espacio productivo, tengan un espacio de ser, tengan un espacio para vivir, a una sociedad con menos desigualdades económicas, pues a una sociedad distinta que la que tenemos. Digamos, por qué hacer diálogos críticos en educación, ¿cuáles para ti serían, voy a decirlo así, como campos, ¿no?, o áreas, pues no solo del conocimiento, del trabajo, que consideras que habría que invitar a estos diálogos? Estoy refiriéndome, como decías hace rato, cuando se habla de pedagogía crítica, pues no eran pedagogos necesariamente, ¿no? Se recurrieron a otras áreas, ¿no? En este sentido, para unos diálogos críticos en educación, ¿a quién
también habría que invitar? Aparte de la filosofía. Aparte de la filosofía. Pues obviamente a las personas que se dedican a lo educativo, pedagogos, aquellos que estudiaron ciencias de la educación, lo cual me parece una mejor manera de llamarle, abogados incluso, agentes de administración, porque tú hace rato comentabas también, la educación se juega mucho también en procesos administrativos y cada vez son más importantes los procesos administrativos dentro de lo educativo. Entonces, también tenemos que ver una correcta administración, pues sería un diálogo abierto, creo yo, a muchas disciplinas. Más bien la pregunta sería, ¿quién no invitamos? ¿No? Claro. O sea, a padres de familia hay que invitar, a estudiantes, a más, ¿no? Diálogos que deben ser incluyentes, ¿no? Así es. Muy bien, Irma. Pues mira, hemos llegado ya casi a la parte final, ¿no?, de esta entrevista que he disfrutado mucho, Irma, sobre todo dirías tú, por estas intuiciones que tienes, ¿no?, que siempre me parecen bastante interesantes y quiero pues comentarte que ahora en los trabajos que hemos hecho, pues siempre has sido o has llevado la función de revolucionaria precisamente para poner atención en ciertas situaciones que uno casi ya de manera inconsciente a veces da por hecho. Pero en esta última parte, Irma, es un juego de palabras donde yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué te en eso siempre es algo mal. Todo es sexo, ¿eh? Digo, no, a ver. Seguimos con la parte freudiana, ¿no? Educación, Irma. Futuro. Sociedad. Hoy, te digo lo que a mí me viene a la cabeza, hoy. Diálogo. Nosotros. Crítica. Tú. Conocimiento. Filosofía. Muy bien. Pues Irma, te quiero agradecer por este diálogo, esta entrevista. Gracias a ti. En este proyecto de educación que siempre te he admirado y te aprecio como es compañera mutuo. de trabajo. Así que, pues para todos los que nos han acompañado, quiero decirles que seguimos en estos programas, que nos sigan, que nos hagan llegar también sus preguntas, sus comentarios y les deseo lo mejor. Saber para trascender.